Hola, bienvenidos a Quiero Más Arte Online. Hoy vamos a empezar a hablar de técnicas y medios artísticos. En este caso empezamos con el dibujo porque consideramos que está en la base de todas las artes plásticas. Aunque pueda resultar quizás un poco pesado, siempre es interesante fijarnos en la etimología de las palabras que nos pueden arrojar mucha luz sobre su significado. En este tema, en el tema del dibujo, podemos empezar, por ejemplo, por la palabra griega grafía, que nosotros la asociamos a la escritura, ¿no? Ortografía, caligrafía, pero los griegos no solamente lo asociaban a eso, sino que también lo asociaban al dibujo y a la pintura. Hay otro término también italiano en este caso, que es diseño, que proviene del latín disegnare, que está compuesta por la partícula de, y la palabra signum, que significa señal o imagen. ¿Vale? Por otro lado, en los países orientales hay una única palabra, que es esta ua, que designa tanto al dibujo como a la pintura como a la escritura. Con todo esto, ¿qué podemos deducir? Pues que desde los orígenes el dibujo se considera una forma más de comunicación, de la misma manera que la escritura. En todas las técnicas artísticas encontramos una serie de características que las diferencian, ¿no? En el caso del dibujo se encuentra condicionada por 4 factores que veis aquí: el soporte, la técnica, el tiempo de ejecución y las dimensiones. En cuanto al soporte, pues al dibujo siempre le ha sido suficiente cualquier superficie que sea más o menos plana, ¿no? Independientemente del material de que estuviera hecho. Por supuesto, antes de que apareciera el papel, se usaba cualquier tipo de material, por ejemplo, tablillas de arcilla, de madera. Se usaba el papiro, se dibujaba también sobre cuernos, sobre astas, sobre las paredes de las cuevas, sobre telas, en fin, es muy amplio. En cuanto a la técnica, pues el dibujo puede ser marcado con una punta afilada o marcado con un pigmento, con un lápiz, con una pluma, ¿no? Con algún tipo de pigmentación. En cuanto al tiempo de ejecución, aunque parezca una tontería, pero el tiempo de ejecución puede ser o corto o largo. Pero por lo general, en las culturas occidentales, el dibujo, como solamente lo usan como una preparación de la obra definitiva, suele realizarse en un tiempo más o menos breve. Sin embargo, en las culturas orientales, el dibujo se considera, en la mayor parte de las ocasiones, se considera una transcripción inmediata de la idea que quieren representar. Por lo tanto, el tiempo de ejecución suele ser más largo, porque ponen más cuidado en su desarrollo, porque es el trabajo definitivo, no realizan bocetos, ¿no? Y en cuanto a las dimensiones, pues también pueden ser muy variables, pero en el caso del dibujo, generalmente las dimensiones suelen ser reducidas, con la excepción de los dibujos para cartones, que como deben contener todos los detalles y tienen que ser de las dimensiones de la obra final, pues suelen ser bastante más grandes, ¿no? Pues como ejemplo tenéis los cartones de Goya. La necesidad inherente al ser humano de expresarse hace que desde los albores de la civilización se comience a usar el dibujo como manera de expresión para materializar los pensamientos. En ocasiones se considera de índole mágica o religiosa. La técnica considerada más antigua consiste en trazar signos con uno o más dedos presionando sobre una superficie blanda. Es el caso del techo arcilloso de la denominada sala de los jeroglíficos en la cueva de Pech-Merle, que es del periodo auriñacense, en el Paleolítico Superior. Pero este dibujo en arcilla enseguida dará paso a las incisiones en las paredes rocosas realizadas con diferentes materiales como guijarros, huesos, cuernos, etc. En algunos casos también emplearán el color para reforzar esos contornos incisos, o al contrario, las incisiones se hacen sobre una imagen que previamente se ha dibujado en color, ¿no?
En el libro El eterno presente, los orígenes del arte, se habla de que el arte primitivo tenía una constante preocupación por alcanzar un grado de maestría cada vez mayor sobre la técnica del dibujo. Sin embargo, y esto es una opinión propia, estamos hablando de una época en la que no existe ningún tipo de necesidad de llegar a un mayor grado de maestría, porque no había, o sea, no hay nada que demuestre que esos dibujos los hicieran por el simple placer de dibujar, buscando una perfección estética, o estuviesen motivados por algún tipo de competencia con otros dibujantes. Yo particularmente creo que si no lograron una maestría mayor en el dibujo fue simplemente porque no lo necesitaban, porque además tuvieron miles de años para hacerlo. Pero en fin, yo creo que estaban más interesados en perfeccionar su forma de supervivencia que en intentar conseguir una Gioconda prehistórica, ¿no? En fin, el dibujo, entendido como línea de contorno, sí que fue una constante preocupación para los griegos. De hecho, es imposible imaginar la pintura griega sin la producción cerámica, que es fácilmente reconocible por esos contornos perfectamente marcados, como vemos aquí, por ejemplo, en este vaso ático del siglo VIII a.C., con esa decoración geográfica, perdón, geográfica, no, geométrica, perdón, y este tondo de la copa, en este caso jónica del siglo VI, esto es, el tondo de copa se refiere al fondo de una copa, es el trozo, la parte central de la copa, del interior de la copa, ¿no? También se ve perfectamente marcado el dibujo, ¿no? Esta preocupación por el contorno continuará también en el periodo romano, donde sabemos que se usaban dibujos y cartones como copias de originales que eran más o menos populares, que constituían un auténtico repertorio iconográfico que se usaba en los talleres y que se repetían continuamente, ¿no? Tanto para mosaicos como para murales. Y os pongo aquí estos dos ejemplos bastante significativos, que son esta decoración mural de Pompeya, en este caso de decoración arquitectónica, donde se ve más claramente ese cuidado por el dibujo, y un ejemplo de un retrato de los muchos que hay del Fayum, ¿no? Donde también se ve cómo el dibujo marca perfectamente los rasgos y bueno, y después se le colorea, ¿no? Pero lo primero siempre era la base de un dibujo. Después, bueno, en la era cristiana ya se pasó a emplearse el dibujo principalmente para ilustrar libros, ¿no? Como preparación para las miniaturas, usándose así el dibujo como una forma autónoma de expresión. Al mismo tiempo, bueno, se va a sustituir el papiro por el códice de pergamino, con lo que se ahorra en material, porque el pergamino permitía escribir por las dos caras, además de ser un material que se conserva mejor porque no se enrollaba, ¿no? Tenemos aquí dos ejemplos, uno del Beato de Liébana del siglo VIII y otro del Beato de San Millán del siglo X, que ejemplifica esto que os estoy diciendo, ¿no? El dibujo completaba la escritura, ¿no? Pero si os fijáis son dibujos también muy muy marcados y después se completaba con color normalmente de acuarela, ¿no? Os traigo este códice Voynich del siglo XV, sobre todo por su curiosidad, porque está escrito en un lenguaje que es totalmente desconocido y está lleno también de ilustraciones que también, bueno, no se sabe muy bien de dónde salen porque representan plantas desconocidas, representan seres humanos haciendo cosas que no se sabe muy bien qué son, con instrumentos que tampoco se sabe muy bien lo que son, y es un códice curioso y que además os lo podéis descargar gratuitamente de internet, ¿no? Si lo buscáis lo encontráis seguro. Yo me lo descargué y es súper curioso. Están escaneadas, digitalizadas todas y cada una de las páginas y son súper curiosos. Simplemente lo quería poner por eso, por curiosidad. Cenino Cennini
Eh, en su libro, El libro del arte, también habla de obtener, de la obtención de papel, ¿no? Y además papeles de diferentes colores, ¿no? Porque no solamente se usaba papel blanco, ¿no? Como hoy podemos ver, sino que había papeles pues amarillentos, de color marfil, había papel gris, incluso había un papel azul que le encantaba sobre todo a los artistas venecianos. Y por supuesto también se fabricaban en diferentes granulados, diferentes tipos de superficies, y se va experimentando junto con ellos pues diferentes instrumentos y métodos para sacarle el máximo partido a ese soporte. En cuanto a los instrumentos, podemos hablar sobre todo como más importantes, porque hay una grandísima variedad. Pero podemos hablar, por ejemplo, de este que veis aquí, el estilete con punta de plata, que esta imagen que veis está sacada de una página actual, se llama totenar.com, y vemos que esto es la punta de plata, que en este caso está dentro de un utensilio de plástico, no como todo lo que hay hoy día, no prácticamente, ¿eh? Antiguamente, por ejemplo, Leonardo, este es un ejemplo de un boceto hecho con punta de plata, se cogía con madera en vez de plástico, que por supuesto no había, ¿no? Esto ya lo usaban los romanos, ¿no? Que lo usaban para dibujar en las tablillas. Y bueno, ya se puso de moda a partir del siglo XIV para eso, para dibujar sobre el pergamino, como veis ahí. Y además, como veis, a Leonardo le gustaba especialmente porque causaba esos efectos de fumato que ya sabemos todos que a Leonardo le encantaba. Bueno, junto a la punta de plata también se puede hablar de la punta de plomo, que es otra variante que se usaba sobre papel sin preparar y tenía un trazo mucho más negro, y lo más interesante de ese instrumento era que se podía borrar, entonces era muy usado para hacer bocetos y bueno, experimentos. La pluma, pues bueno, la pluma empezó a usarse en la pluma de caña, como veis ahí, o cáñamo, que vemos aquí cómo se cortaba, ¿no? Esta era la caña, se cortaba así en oblicuo, se hacía una punta y se doblaba ligeramente para que se fuera depositando la tinta ahí. Después se pasó a la pluma de ave, sobre todo la pluma de oca, que era la más extendida. Y bueno, pues se usaban diferentes tipos de tintas y cada una con su peculiaridad también, ¿no? Por ejemplo, la tinta china, que era de un color negro muy brillante y no se alteraba con la luz. Había una tinta también hecha con ácido tánico, que era de color marrón, aunque esa tinta corroía el papel. Está la sepia, en fin, hay muchos tipos de tintas. Hay, bueno, otros muchos instrumentos como son el pincel, el carboncillo, la sanguina, incluso el yeso. El yeso fue muy usado desde el siglo XVII para iluminar el dibujo, para darle esos toques de blancos, luminosos. Pero el instrumento más conocido por nosotros sobre todo es el lápiz llamado Conté por este hombre que se ve aquí, que bueno, se empezó a popularizar a partir de finales del siglo XVIII, y se empezó a usar porque Francia, que bueno, como sabemos, eran los grandes consumidores de materiales artísticos, sufrió un bloqueo económico y bueno, se le pidió a Conté, a este hombre que veis ahí, que se inventara algo, ¿no? Porque no podían acceder al grafito que venía de Gran Bretaña, perdón. Y entonces este hombre se le ocurrió mezclarlo con arcilla y para que no se partiera lo rodeaba con trozos de madera y bueno, pues surgió el lápiz.
Dependiendo de la cantidad de grafito y de la cantidad de arcilla que se ponga, pues la dureza y las características del lápiz pues varían. Si sois dibujantes, si soléis dibujar, sabréis de lo que estoy hablando. Bueno, aparte ya de los instrumentos, bueno, las terminaciones de un dibujo puede hacer que el dibujo se pueda encuadrar en dos niveles principalmente. Un nivel, digamos, de creación, que bueno, puede ser el boceto, y un nivel de ejecución que se puede representar, se puede ejemplificar ya con eso, con un dibujo acabado. Como decía, los resultados son diferentes en uno y en otro. Por eso debemos fijarnos si el dibujo que estamos contemplando tiene rasgos finos, ligeros, como en fin, posiblemente sería un esbozo o un boceto, o si los contornos están perfectamente marcados, si aporta detalles, entonces estaríamos frente a un dibujo acabado. El caso de los cartones, como decía antes, es un caso peculiar porque requiere un tipo de dibujo perfectamente ejecutado, con las dimensiones definitivas, porque es directamente para transferirlo a otro soporte, ¿no? De todas formas, un estadio no implica necesariamente el paso a otro estadio, digamos, avanzado del proceso, ya que cada momento pues, puede poseer un valor artístico autónomo. Mira, aquí por ejemplo tenéis este boceto de Vittoria Colonna de Miguel Ángel, que vemos que es un boceto porque no están claros los detalles, está pues eso, bocetado. Y estos son los estudios previos de Guernica, que también vemos que son bocetos porque bueno, son varios estudios de diferentes personajes en diferentes posiciones, en fin. Se ve claramente que son bocetos, aunque yo creo que ninguno dudamos en que tanto la Vittoria Colonna como estos dibujos de Guernica son obras de arte en sí mismas, ¿no? Aquí tenemos tus ejemplos de cartones para tapices de Goya, el parasol y la gallinita ciega. Esto que estáis viendo son cartones, no son los tapices, y son perfectamente obras de arte también, ¿no? Durante todo en la historia del arte se ha elaborado toda una serie de teorías que intentan valorar la técnica del dibujo de forma autónoma. Con Vasari, por ejemplo, el dibujo ya se convierte en el padre de las artes, ¿no? De la arquitectura, de la escultura, de la pintura, ya que procede del intelecto, ¿no? De la idea, ese concepto que refleja el dibujo procede del intelecto. Durante el Renacimiento esa idea también será defendida por muchos artistas y muchos tratadistas, aunque hay algunos, como por ejemplo Alberti, que veían el dibujo pues, como un complemento o como un instrumento, ¿no? Mientras que, por ejemplo, los artistas venecianos daban preeminencia al color sobre el dibujo, en fin, e incluso a la luz, ¿no? sobre todas las cosas. Hoy día podemos decir que el dibujo tiene el estatus de técnica artística autónoma, ¿no? Ha adquirido una enorme importancia, ya sea para valorar el trabajo de un artista como para valorarla como un medio expresivo en sí mismo o relacionada con otras técnicas. En fin, es el eterno debate de si el dibujo eso puede ser considerada técnica artística en sí misma o no. Para todas las técnicas artísticas, incluida por supuesto el dibujo, os aconsejo este libro, Las técnicas artísticas de Maltese, de los manuales de arte en cátedra, que son muy fáciles de leer y son muy instructivos. Como siempre, muchas gracias por vuestra atención y prometo hacerlo mejor la próxima vez. Gracias.